Buenos días a todos. Nos encontramos en la semana número 15, unidad número 10. Contenido de esta semana son poblaciones y sus características. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan contestar el apartado C de tareas de la semana. Tenemos una breve introducción de lo que es una población biológica, que es el conjunto de organismos de la misma especie que viven en un determinado lugar o hábitat, por ejemplo, población humana, población de hormigas, población de peces, etc. Vemos también acerca de lo que son las características de una población, que estos comparten alimento, tiempo y espacio. Vemos lo que es el potencial biótico, que es la capacidad máxima de reproducirse en condiciones óptimas dentro de un ecosistema. Vemos la tasa intrínseca de crecimiento, la abundancia de una población, que es el número absoluto de los individuos de una población, la densidad poblacional, que es el número de individuos por una unidad de espacio, es decir, por una superficie. También vemos el tamaño poblacional, que está muy relacionado con el número de nacimientos y el número de muertes. Vemos, también está relacionado la inmigración. Tenemos la inmigración y también la depredación. Podemos ver en la figura número 1 los factores que influyen en el tamaño de una población. La inmigración es cuando entran, llegan a habitar a determinado lugar. La inmigración es cuando salen a otro lugar a vivir, el número de nacimientos y el número de muertes. Vemos la sobrevivencia de las poblaciones. Pongan atención a este apartado porque de aquí usted me va a contestar las tareas, una actividad de las tareas de la semana. En cuanto a los tipos de curva, usted tiene que leer y analizar detenidamente para que pueda contestar. Y vemos también de este tipo de curva esta figura que también aparece en lo que son las tareas de la semana. ¿Cómo está relacionada la sobrevivencia de los organismos? Ahí se menciona a los seres humanos, a las aves y el tipo número 3, los árboles. Resistencia ambiental se refiere al conjunto de factores que regulan el crecimiento de una especie, lo que evita que haya sobrepoblación en un determinado espacio. Vemos la influencia de todos los factores del ambiente que evitan que la población crezca en exceso, también los factores dependientes de la densidad, como los intrínsecos. También vemos los factores independientes de la densidad, como los extrínsecos, y vemos el crecimiento exponencial de la población representado por una gráfica en forma de J. Apartado Ponte a prueba. Y las tareas de la semana. Aparece un cuestionario sobre las poblaciones de sus características. Dice que en la parte 1 traslada las respuestas correctas contenidas en la tabla que está a la derecha. De esta tabla, estas 10 palabras usted las va a trasladar. Entonces en su cuaderno, a la hora de escribir cada enunciado con una regla, yo no tengo aquí, pero no puedo hacer no me sale bien la letra, me sale mal hecha. Va a marcar para que pueda escribir las palabras. Por ejemplo, si esta fuera ecosistema, digamos en la 2, ahí usted va a colocar la palabra y así va a realizar. Este es el ejemplo, no sé si esta es la respuesta, todavía no lo he leído, solo es ejemplo para que no se vayan a equivocar ustedes. Y la parte número 2 dice, observa la figura
1 de la guía Curvas de Sobrevivencia. ¿Se recuerdan lo que les había dicho anteriormente? Que pusieran mayor atención en ese apartado para que ustedes puedan responder con una F si es falso, con una B si es verdadero. Usted va a colocar ahí la palabra F o V. Y en la siguiente tarea dice: conoce las poblaciones de organismos que tienes alrededor del ambiente donde vives. Observa y describe las características y poblaciones que observa. O sea que usted en el patio de su casa va a observar, si mira una población de hormigas, entonces usted va a mencionar que observó población de hormigas y va a describir las características de esa población. También se observa población de algunas plantas, por ejemplo, grama o algunos árboles frutales que se repitan en el patio de su casa, usted puede observar, o flores también, si tiene flores, usted va a plantas ornamentales, ¿verdad? Usted va a escribir las características de esta, también puede poner la población humana como ejemplo, o algunos tipos de distintos invertebrados aparte de las hormigas, o si puede observar lo que son aves o pequeños roedores. Les recuerdo que tienen que sintonizar el día de mañana la teleclase a la 1 p.m. Acaten las medidas de recomendación que nos brinda el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Háganle caso a sus papitos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.